Ejamipko meme noviono, ejamipko tata noviono. Buen día, señoras, buen día, señores. Para los que nos escuchan en la tarde, copereopo, meme noviono. Buenas tardes, señoras. Copereopo, tata noviono. Buenas tardes, señores. Y para los que escuchan el programa en la noche, yotiopo, meme noviono. Buenas noches, señoras. Yotiopo, tata noviono. Buenas noches, señores. Bienvenidos todos al espacio cultural de cada semana. Y sin mucho preámbulo, vamos a empezar el programa cultural de hoy. La señorita abeja. Alguna vez me picaron las abejas. A usted también, seguramente. Otras veces las hicimos escapar porque estaban con su tapa en el corredor o en un lugar incómodo de la casa y eran un peligro. Al menos siendo nosotros niños. Para muchos niños así les ocurre. Pues sucede que las abejas son un complemento en la vida de todos. Ellas producen miel, ¿sí? Producen miel. En el campo, en la comunidad, en la estancia, en muchas partes. Las abejas recorren el bosque y recogen el polen de las flores, de unas, de otras, según su hábitat. Y con eso, con ese polen, lo llevan a su panal, a su casita, y allá producen miel. En el Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, CIBIOMA, de la Universidad Autónoma del Beni, se ha realizado un trabajo especial con las abejas. Se ha realizado un estudio sobre el trabajo de una de las especies de abejas que hay en la región sur del Beni, en la región de Trinidad, la capital. Son las denominadas abejas nativas señorita. ¿Sí? Así le conocemos con el nombre de señorita. Y es muy difundido el término señorita para la miel que producen estas abejas. Es una de las abejas más comunes en la zona. En este caso, se ha realizado el estudio en el área protegida municipal Ibarre Mamoré, correspondiente al municipio de Trinidad. Pues bien, en este estudio se ha determinado que la señorita, la abeja señorita, es una buena productora de miel. Aquí tengo el dato de cómo se llama el autor o el profesional que ha dirigido esta investigación. El licenciado Jaime Rodríguez. Él es biólogo y ha conducido esta investigación. Entre otras cosas, don Javier nos dice que la miel es muy apetecida por el valor natural que tiene, por el dulce que es la miel, pero también por la calidad que tiene como elemento para la curación de ciertas enfermedades. También eso es muy conocido, al menos en la región rural, pero también lo conocemos en las zonas urbanas, ¿verdad? Pues con la investigación en el CIBIOMA, los expertos están ayudando a que los campesinos mejoren el método que tienen las abejas para conseguir más miel, pero en menos tiempo. Es decir, le están dando tecnología. Una iniciativa con la cual el hombre, todos nosotros, y las mujeres, obviamente también, especialmente las madres, las abuelas, que son las depositarias de este conocimiento, se benefician de eso, de la naturaleza. Un interesante trabajo, un interesante estudio que a todos nos debe interesar. La abeja señorita que nos da miel. Seguimos en Sachemojos. La historia de Magdalena.
En el siglo XX, una ciudad del departamento del Beni se distinguió por la actividad literaria que fue muy intensa. Me refiero a Magdalena, actualmente la capital de la provincia Itenes. Es la zona fronteriza de Bolivia con Brasil. Por eso, Magdalena, por esa actividad cultural que tuvo, fue llamada la Atenas boliviana. Con ese antecedente, la antropóloga alemana Franziska Riedel, que vive en Baures, una población cercana a Magdalena, también de la misma provincia Itenes, ha realizado una investigación sobre la ciudad de Magdalena, con datos de documentos, otros libros y gente de Magdalena a la que ha entrevistado. Franziska Riedel elaboró una historia de la capital Itonama. Itonamas porque la región, la ciudad pertenece al área antigua habitada por los Itonamas, una de las naciones de esta zona. El título dado al libro es La historia y cultura de los Itonamas y del pueblo de Magdalena en los llanos de Mojos. En su introducción, la autora Franziska dice que el libro pretende llenar un vacío que existe en la literatura sobre la historia y la cultura de los Itonamas. La investigación fue auspiciada por la alcaldía de Magdalena, en realidad fue un contrato del anterior alcalde de Magdalena, y también apoyada por el Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos. El libro será presentado este martes en un acto que se efectuará en la misma ciudad de Magdalena. Desde aquí, desde Sachimojos, decimos que eso viene a acompañar en alto grado la producción editorial. El libro es una cosa, pero que lo presenten en la misma ciudad, allá, lejos de las grandes urbes, nos parece muy, muy valioso. La obra hace un repaso a la vida de los Itonamas desde la llegada de los jesuitas en el siglo XVII, pasando por lo sucedido en el siglo XVIII, XIX, la época de la goma, la participación de sus habitantes en la guerra del Chaco y también lo sucedido durante la crisis sanitaria por la fiebre hemorrágica en esa provincia. En una segunda parte, Franziska Riedel reúne aspectos de la cultura itonama, los cuentos, las tradiciones, los mitos, así como las costumbres de la agricultura, de las artesanías y también de la religión que dejaron como un legado los jesuitas en esa población. Un libro para tomar en cuenta. Felicidades a Franziska Riedel, a quien conocemos. Ella es alemana y reitero, ella vive en Baures. A propósito de este libro, quiero agradecer a unos amigos que me han hecho uno de los regalos más preciados. Un libro me han regalado. No importa aquí el título, es el hecho que quiero rescatar. Gracias a Carlos y a Yasira, gracias Carlos. Un buen libro seguramente será una buena lectura. Seguimos en Sachemojos. El programa cultural Sachemojos se transmite por Radio Mátire en la capital de la provincia Mojos, San Ignacio. Gracias por escucharnos. Seguimos aquí en el programa cultural. Calendario histórico regional. Aquí, como es ya habitual, cada semana recordamos algunos hechos que han marcado historia en la región norte del país. Calendario histórico regional, año 1810, 28 de octubre. El cacique de la misión jesuítica de Loreto, José Bopi, solicita al gobernador Pedro Pablo de Urquijo que dispense a los remadores de la orden de transportar a la familia de la autoridad hasta Santa Cruz. El cacique dice que los indios querían descansar de su trabajo en las canoas y retomar la preparación de sus sembradíos, de sus chacos. La negativa indígena desata la furia del gobernador Urquijo.
Es el primer indicio en Mojos del movimiento indigenista contra España en América. Calendario histórico regional, año 1842, 28 de octubre. El gobernador de Mojos, Miguel de los Santos Rivero, declara 3 días feriado en Trinidad, al conocerse que el 6 de agosto de este año se había declarado la provincia Mojos independiente de Santa Cruz. Ese estado duró hasta el 18 de noviembre del mismo año, en que fue creado el departamento del Beni. Departamento del Beni, del cual Rivero fue prefecto hasta finales de ese mismo año. Se dio la situación de haber sido Rivero investido en 3 distintos cargos en ese corto tiempo. 1, fue gobernador de Mojos, dependiente de Santa Cruz. 2, fue gobernador de Mojos, independiente. Y 3, fue prefecto del Beni en la época republicana. Calendario histórico regional, año 1890, 28 de octubre. Una ley del Congreso Nacional crea las delegaciones nacionales del Madre de Dios y del río Purús en el norte de Bolivia. Promulga la ley el presidente Aniceto Arce Ruiz de Mendoza. La zona es ocupada por empresarios que explotan el árbol de la goma. El territorio del Madre de Dios abarca desde el río Madidi en el sur hasta el río Madre de Dios en el norte. Por el este, el límite con Perú y por el oeste, el río Madera, frontera con Brasil. La sede de esta delegación se fija en Orton, en la boca de este río con el río Beni o Madre de Dios. La delegación del Purús tiene los límites entre los ríos Purús y Aquiri. La sede de esta delegación se fija en la desembocadura del Purús con el río Acre, hasta donde llega la navegación fluvial. Este territorio terminó en jurisdicción de Perú por negociaciones posteriores. La ley fue reglamentada con un decreto supremo dictada un mes después, el 2 de diciembre de 1890. Calendario histórico regional, año 1984, 28 de octubre. El presidente Hernán Siles Suazo promulga la ley 653 que aprueba la creación de la Universidad Técnica de Pando. Se encomienda al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la elaboración del estatuto orgánico de la nueva entidad en el plazo de 40 días. La ley confirma la decisión del decreto supremo que Siles Suazo había firmado un mes antes y del Sexto Congreso Nacional de Universidades, celebrado en Tarija en julio de ese mismo año. La Universidad de Pando inicia actividades académicas en diciembre de 1993 con las carreras de Biología y Enfermería. En ese momento adopta el nombre de Universidad Amazónica de Pando. El CEV delega a la doctora Lila Quiroga de Mérida como representante legal de la universidad y después designa rector al ingeniero Adolfo Mejido y como vicerrector al doctor Edwin Saavedra con carácter interino. En 1995 se realiza el primer claustro universitario y Adolfo Mejido es elegido rector titular. Calendario histórico regional, año 1846, 29 de octubre. Regresa a Exaltación el explorador José Agustín Palacios Pinto, después de 52 días de navegación por los ríos Mamoré, Beni y Madera. En su viaje, encontró también los accesos al lago Rogaguado, identificó las cachuelas existentes y la navegabilidad de la ruta. La misión le fue encomendada por el presidente José Vallivian. El resultado de su viaje y trabajo está resumido en el libro Exploraciones 1844-1847, publicado en 1893. Calendario histórico regional, año 1963, 29 de octubre. Se decide la creación de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Trinidad. La reunión fue convocada por el prefecto Guido Rodríguez Parada y secundada por el alcalde Guillermo Ortiz Aponte. Ambos presiden el directorio provisional de la flamante cooperativa. El estatuto fue aprobado en la asamblea del 18 de enero de 1964. En octubre de 1969 se consolida el primer directorio formal, presidido por el abogado René Ibáñez Carranza. Ese año se inicia el servicio telefónico con 350 líneas. En 1980,
La cooperativa adquiere una central con capacidad de 3.000 líneas. Calendario histórico regional, año 1904, 30 de octubre. Nace Alberto Reyes Davis en la ciudad de Sucre. Estudió primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de la capital de la República. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Fue jefe de clínica de medicina en la universidad. Fue médico en la campaña de la Guerra del Chaco. El presidente Germán Bush le otorgó el título de capitán de sanidad de la Brigada Departamental del Beni. Se radicó definitivamente en Trinidad. Prestó servicios en la Caja Nacional de Salud, en el Banco Agrícola, en el Yo de Aero Boliviano y en el Banco del Estado. Nombrado jefe de la Unidad Sanitaria del Beni, recibió la Medalla de Oro del Colegio Médico de Santa Cruz. Fue designado alcalde de Trinidad en el periodo 1949-1950. Falleció el 25 de septiembre de 1963. Una calle lleva su nombre en Trinidad. Calendario histórico regional, año 1926, 30 de octubre. Después de 4 horas de vuelo, llega un avión por primera vez a Trinidad. Era el avión Beni, de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano, procedente de Santa Cruz. Ese avión fue la segunda nave adquirida por el LAO. El avión aterrizó a las 10:15 horas. El Lloyd Aéreo Boliviano fue fundado un año antes, en 1925. La aerolínea prestó servicios hasta el año 2000, cuando cerró operaciones. Calendario histórico regional, año 1931, 30 de octubre. Mediante ley se habilita a Guayaramerín como puerto mayor sobre el río Mamoré. El puerto menor se había creado el 22 de septiembre de 1915. Al mismo tiempo, la ley crea la Junta Municipal con 5 miembros. Instruye que la indicada Junta Municipal se organice ese mismo año. La ley aprobada por el Congreso Nacional 2 días antes fue promulgada por el presidente Daniel Salamanca. Calendario histórico regional, año 2020, 30 de octubre. La pieza Danza del Triunfo, creación musical del maestro Cirilo Yaca Émata, es declarada Patrimonio Cultural Musical de San Ignacio de Mojos. La calificación es aprobada por una ley del Consejo Municipal que reconoce esa calidad a la obra folclórica. También conocida como Machetero Loco, tiene letra escrita por el profesor Eduardo Velasco Rivero. La danza del triunfo, que toma su ritmo de la danza de los macheteros, se ha convertido en otro himno de los mojeño-ignacianos. Calendario histórico regional, año 1698, 31 de octubre. Los sacerdotes Javier Granado y Álvaro de Mendoza fundan la misión de San Luis de Gonzaga, con tribus movimas y erirunas. Estaba ubicada a 12 leguas de San Ignacio y a 7 leguas de San Borja, en las proximidades del río Matos. En el principio tuvo 800 habitantes. Creció hasta tener aproximadamente 2.000 almas, pero varias enfermedades azotaron la salud de la gente. En 1758 sus sobrevivientes fueron llevados a la misión de San Borja. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sache Mojos. Sache Mojos se transmite en radio El Tiluchi, en la ciudad de Huacaraje, en la provincia Itenes. Saludos a los oyentes de El Tiluchi. Rincón poético. En Sache Mojos gustamos del arte de la poesía. Los autores le cantan con versos al amor, a la naturaleza, a la madre, a los hijos, a la patria, a muchas cosas. Otros le cantan a la amistad. En honor a una vieja amistad, quiero leerles el poema que titula precisamente eso, Amistad. Letra de un gran amigo, Omar Abuchain Ruiz. Amistad. Amistad, una bendición del cielo, un don valorarla, una plegaria del alma al momento de nacer,
porque ¿cómo transitar la existencia sin amigos? Sería como ir a una fiesta solo, donde no hay nadie. Amigos, como la oración de la mañana o el Padre Nuestro antes de dormir, siempre pido a Dios por ustedes y las gracias le doy. Amistad, un poema de Omar Abuchaín Ruiz. Seguimos en Sachemojos. Conozcamos el medio ambiente. El año 2024 quedará en la historia mundial como el que más destrucción se registró en la región amazónica sudamericana, además de otras partes del planeta seguramente. Un incendio de grandes proporciones o varios incendios hicieron arder una enorme superficie de bosque natural y de pastizales también. En Bolivia se estima que el fuego consumió más de 10 millones de hectáreas. Sí, escucharon bien, les leí bien. 10 millones de hectáreas de pastizales y bosques, especialmente en la zona tropical y norte del país. Es decir, la naturaleza ha perdido especies de plantas y de fauna que se teme constituyan una verdadera catástrofe natural. El fuego ha sido el motivo de preocupación por varios meses este 2024. Un largo periodo, varios meses durante el cual solo se habló de naturaleza, de flora, de fauna, de medio ambiente, de corrientes hídricas, de vientos, de agua, etcétera, etcétera. Palabras, temas y conceptos que en algunos casos no se aprecian adecuadamente. Por eso, en Sachemojos hoy hemos querido abordar este tema para comprender mejor lo que dicen las noticias. Para ello, hemos invitado a un experto, a un científico. Él es biólogo, para que nos explique qué es la ciencia de la naturaleza, de la biología, del medio ambiente. Nuestro invitado es Vincent Antoine Vos, biólogo titulado en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Él es docente de botánica en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma del Beni, en Riberalta. Nació en los Países Bajos. El gentilicio de los Países Bajos es neerlandés. Originalmente él es neerlandés. Le decíamos antes holandeses, ¿no? Pero Vincent Vos es también ya boliviano. Reside, decíamos, en Riberalta desde 1999. Vincent, gracias. Bienvenido a Sachemojos. Qué bien que pudimos aprovechar la oportunidad de mi visita en Trinidad. Eso, gracias por aceptar porque sé que estás en una reunión muy importante. Vincent, la situación actual, el clima noticioso actual es el relativo a los incendios, quema de pastizales, deforestación, etcétera, etcétera. Me interesa que conozcamos qué tiene que ver esto de los incendios con el medio ambiente y con la naturaleza. Para comenzar, hay un concepto que defina el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Sí, no son preguntas más conceptuales que en la unidad, en el colegio, en la universidad se habla, pero tal vez para explicar de forma más sencilla, es el medio, el entorno en que vivimos, nuestro ambiente, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor, que también define cómo estamos nosotros, digamos, ¿no? O sea, nosotros como personas, si estamos en un ambiente muy caluroso, muy contaminado, nos va a afectar. Entonces a eso se refiere en qué entorno nos encontramos y qué impacto tiene este entorno sobre nosotros como personas, ¿no? Ese es el enfoque principal. ¿Y este medio ambiente tiene elementos, factores que lo constituyen? Sí, podemos clasificar, digamos, ¿no? Hay factores bióticos y abióticos. Esa es una clasificación típica. Lo biótico es todo que vive. Estamos hablando de la flora, la fauna, ¿no? Los animales, los organismos las plantas, vivos. todos los organismos vivos, desde los pequeños microorganismos hasta los seres grandes como los mamíferos.
Ahora, cuando ya hablamos de lo abiótico, ya estamos hablando de todo que no vive, ¿no? Como las piedras, la arena, el agua, el aire, pero así sin los seres vivos. Sin vida propia. Como elementos, ¿no? Entonces estamos más hablando de los minerales, las cosas químicas, digamos. Las sustancias químicas. Y por el otro lado se habla mucho de naturaleza. ¿Es distinto hablar de naturaleza que de medio ambiente? Tiene mucha relación, pero naturaleza es como también dice la palabra, es lo natural, digamos, ¿no es? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza, podemos imaginar si salimos afuera y hay un arroyo con su vegetación y su agua y sus plantas y sus animales, todo eso es naturaleza. Pero ya tu casa ya no es naturaleza, ya excluye, pero sí es parte de tu medio ambiente. Entonces, la naturaleza es parte del medio ambiente, pero el medio ambiente engloba también las cosas no naturales, digamos, ¿no? ¿Hay categorías de naturaleza? Sí, hay muchas formas de poder clasificarla, ¿no? Tal vez una de las más claras o más comúnmente usadas es el tema de los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? En el Beni, las pampas benianas son un tipo de naturaleza, un tipo de medio ambiente, mientras que yo de Riberalta ya estamos ya en los bosques amazónicos, ya estamos en otro ecosistema y ahí se entiende que también toda la naturaleza allá es bastante distinto, ¿no? Con árboles más altos, con otro tipo de suelos, otro tipo de flora y fauna. Entonces ahí tal vez una forma de poder explicar que son nomás diferentes, ni hablar cuando estamos hablando ya de los océanos o los desiertos, o sea, ya realmente hay las cadenas montañosas. ¿No? Sí, correcto. En esta situación, en este periodo que nos ha tocado vivir y que en realidad lo hemos vivido en años anteriores, se tiene como referencia más bien el fuego. ¿Qué es el fuego y cómo participa? ¿Es un elemento del medio ambiente, de la naturaleza? ¿Es un componente más? Se da en forma natural, ¿no? En el mundo siempre ha habido fuego, y había fuego antes que había seres vivos, digamos, ¿no? Todo el cosmos, las estrellas y todo son puro fuego, digamos. Y también en la Tierra ha habido muchas veces incendios y fuegos, pero gracias al ser humano está mucho más que lo que naturalmente sería. Hay unas estimaciones como el 99% de los incendios forestales que se dan en Bolivia son debido al ser humano. Puede ser que hay 1% que se da porque algún rayo choca por allá, también provoca un incendio, pero es solo un 1%, digamos, ¿no? Ahora, ahí también es importante, si hablamos primero como qué tipo de naturaleza hay, qué tipo de ambientes tenemos. En el Beni, todo lo que es las pampas benianas, por lo menos 10.000 años ya viven seres humanos que siempre han usado fuego en sus actividades productivas para abrir el pasto, aunque sea para cazar un tatú, digamos, o para poder llegar al Curichi y sacarse unos bucheres. Solo que últimamente está ampliando la escala, ¿no? Se vuelve también por el cambio climático, por otros factores, está ampliando más la cantidad de incendios y la escala de los incendios, y lo que más me preocupa es que está entrando en otros ecosistemas, porque cuando hablamos de la pampa beniana, entra el fuego, arrasa con muchas cosas, pero empieza a llover y ya están retoñando otra vez los árboles, ya el pasto está rebrotando, y aquí al final de la época de lluvia ya parece que nunca quemó, digamos. Todo ¿no? vuelve a la normalidad. Rápido se reconstituye, pero algo muy diferente es cuando allá por Riberal tenés los bosques amazónicos de almendro, que son si altos. Allá entra el fuego, el almendro no resiste a eso, no tiene la capacidad como un chaco o algo así que tenemos aquí en La Pampa. Ese tiene corteza gruesa y aguanta el fuego y retoña otra vez. El almendro más probable que se muere y tarda muchos años hasta que otra vez allá crece un árbol y el bosque retorna. Este no es una cuestión de año o de una década, estamos hablando de cientos de años para que otra vez tenemos un bosque con características similares al bosque original.
Y eso es lo que preocupa mucho en Bolivia ahora, ¿no? Como más de la mitad de las áreas quemadas este año han sido en bosques que no están adaptados a ese tipo de fenómenos como son los incendios. Hablar de un año o hablar de 100 años es obviamente muy distinto una cosa de la otra. En la antigüedad o antes de estos fenómenos nuevos, modernos, la naturaleza tenía su propio mecanismo de defensa. Por eso cuando hablamos de pampa, como son vegetaciones que por naturaleza no crecen muchos árboles, hay una vegetación. El pasto, por ejemplo, hay muchas especies de pasto que tenemos aquí en la pampa, que crece así embutito y nace el pasto, muere, pero ya por el año otra vez retoña. Es una forma de defenderse, o sea, la planta sigue viviendo, aunque muere todas las hojas, por debajo sus raíces también. El jarajoreche es otro ejemplo buenísimo para eso, digamos, porque tiene un bulbo, no importa lo que pasa arriba, si se le come la vaca, si se quema, si se inunda. O plena sequía. El año siguiente vuelve a rebrotar y sigue vivo. El chaco, como árbol que ya lo mencioné, tiene su corteza gruesa, no importa si la hoja se quema, la corteza protege el interior del árbol y el árbol como tal sigue vivo. Entonces son varios ejemplos. Igual hay peces que pueden vivir durante la sequía, se entierran, termina 2-3 años de sequía, otra vez llega el agua y nace el pescadito, otra vez está nadando otra vez, ¿no? Hay ese, ¿no? El buchere que lo puedes ver cruzando carretera, digamos. Entonces son adaptaciones de la naturaleza que, como digo, se han dado con fuerza justo en estos pastizales de Beni, ¿no? Es un ambiente donde siempre ha habido fuego, por lo menos los últimos 10.000 años, y todas esas vegetaciones están adaptadas a esto. Los pajaritos se van a otro lado donde hay pasto, después vuelven cuando ya otra vez está con semillas por aquí, y así se migran a veces a Brasil, a veces a Paraguay, y otra vez están aquí, digamos, ¿no? Entonces hay muchas adaptaciones de la naturaleza que permite convivir con el fuego. Solo que, repito, hay otros ecosistemas donde el fuego no era parte natural de la realidad allá. Entonces ahí los animales no están adaptados a esto, ¿no? Entra fuego en este bosque amazónico, allá el pescadito no se sabe enterar, no sabe sobrevivir en un curichi que se seca el arroyo y se muera y chao, digamos, ¿no? Y entonces, si fuera el último de su especie, ahí acaba. Así es, sí. Existe ese riesgo. Y estoy seguro, con esos últimos incendios de este año, que algunas especies se han extinguido por completo. O sea, probablemente especies que ni lo habíamos registrado, o especies de maripositas con una distribución muy limitada, que tal vez ni nos interesa tanto una mariposita, digamos. No estoy hablando de jaguares, que todo el mundo se preocuparía. Pero hay nomás varias especies que se han ido con esta cantidad, esta magnitud de incendios que hemos visto este año, ¿no? Estamos conversando con Vincent Antoine Vos. Tú eres de nacionalidad de Países Bajos, ¿verdad? Correcto. ¿Ya eres nacionalizado todavía? Sí. Ya está nacionalizado. Lo hacemos entonces boliviano. Vincent, en esta situación, ¿tiene que haber un culpable? ¿Es el hombre el culpable? Sí, solo... ¿Es el desarrollo humano? Creo que es posible de buscar culpables. Siempre, 99% de los casos, era mano del hombre que provocó que el incendio inició en alguna parte. Pero muchas veces es porque alguien botó su cigarro por la ventana, por la carretera, o porque un niño estaba jugando con fuego, o algún pescador que ya está en su cama descansando y su maplecito de huevo que usó para espantar los mosquitos, un ventaroncito, y lo prendió ahí, y el pescador ni se dio cuenta, como el chofer ya está en Rura y aquí recién está quemando, digamos, ¿no? Entonces, buscar culpables me parece muy poco práctico, porque ya ¿qué sacamos con esto? Incluso hay muchos errores en el sentido que la legislación boliviana apunta a eso, ¿no? El usuario de la tierra, el propietario, a ese lo damos toda la responsabilidad. Cuando se quema su área, a ese lo vamos a buscar como culpable y lo castigamos, lo multamos, lo hacemos todo.
Cuando realmente los modelos climáticos estiman que en los próximos 10 años sí o sí todo lo que es Amazonía boliviana en un momento u otro se va a quemar, se va a convertir casi todos los bosques amazónicos en pampa y esto pasa a través del fuego. Entonces sí, es como mutar a alguien porque llovió en su parcela. O sea, si sí o sí va a llegar, ¿cómo le vas a mutar a alguien porque le pasó, digamos? Más bien, premiarle cuando logra evitar el incendio, que muchas personas están luchando muy duro para evitarlo, para reducir los daños, pero no hay apoyo ¿Cómo se logra real eso? para eso, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues es un otro esquema de pensar como gobierno, ¿no? Lo típico en Bolivia es como un sistema en todo Sudamérica, lo típico policial o dictatorial, donde de comando y control, ¿no? Yo mando a asegurar que tiene que hacer eso y el que no hace lo castigo. Mientras que podrías más bien buscar, o sea, por ejemplo con los ganaderos que están ahorita muy estigmatizados, con muchos incendios ocurren por la quema de pastizales, ¿no ves? En espacios ganaderos. Pero como digo, ya no quiero decir que es su culpa, digamos, ¿no? O sea, no quiero decir que él lo prendió a propósito, pero ocurrió fuego ahí. Pero lo puedes ayudar a enseñarle cómo abrir fajas contra los incendios. Que cambie, que o incluso mejore. Usar el fuego contra los incendios, que parece contradictorio, que es otra cosa que ahorita el gobierno no está pensando en eso, las autoridades. Si llega el fuego de otro lado y vos le prendes fuego desde tu lado, los dos fuegos se encuentran y ahí se apaga. Es una forma muy práctica de reducir el daño de los incendios. Una especie de mejoramiento del contrafogueo. Es un contrafogueo que estoy hablando, sí. Ahora, igual, cuando dejas nomás durante 10, 20 años en las pampas venianas que no se quema, o incluso 5 años, se acumula tanta masa que el incendio va a ser tremendo y no lo va a controlar nunca. Mejor es quemar. Incluso los cabineños, por ejemplo, hacían eso. En mayo ya le prendían fuego a los bosques, así tradicionalmente hablando, incluso antes de la época republicana estoy hablando, ¿no? Prendía fuego en las áreas cerca de los bosques donde viven las gamas. Quemas esto para asegurar que cuando ya en agosto entra el fuego con fuerza, que no va a entrar en este bosque donde viven las gamas, porque ellos vivían comiendo gamas, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas tradicionales prácticamente se está empezando a prohibir en Bolivia bajo una visión de autoridades que no conocen la realidad veniana y quieren imponer, seguro con buenas intenciones, pero con muchos riesgos de cometer errores, más bien la persona que quiere contrafoguear o que quieren hacer. Nosotros hemos tenido en Riberalta con la UGR trabajando, ¿no? La Unidad de Gestión de Riesgo del municipio, de pedir permiso de abrir fajas de seguridad y que la ABT no te da permiso porque no tienes plan de desmonte. Y caramba, pues, entonces que se quema todo, o sea, ¿qué es el bien ¿Qué es lo común mejor? mayor, digamos, ¿no? Entonces, cuesta, y claro, hay normativas que hay que respetar y estamos, pues nos viene con tanta fuerza todo eso de las sequías y los incendios encima que no estamos preparados en esos niveles, ¿no? De realmente tener una planificación adecuada, una normativa adecuada. Vincent, en este tema vuelvo yo a los conceptos que nos decías al comienzo, que es medio ambiente, que es naturaleza. ¿Qué es adecuado hablar? ¿Qué es lo más adecuado hablar? ¿De reponer el medio ambiente o reponer la naturaleza? Si yo más hablaría de restaurar la naturaleza, ¿no? De restaurar el ecosistema incluso. De ahí hablamos también de las cosas abióticas que también forman parte del ecosistema, pero desde un concepto que la naturaleza debe dominar en esta reconstrucción, ¿no? Porque si nosotros desde afuera decimos, queremos recomponerle y querer plantar cada arbolito, no hay chance, ¿no? En el mejor año Bolivia ha plantado como 6 millones de árboles, que será pues 10.000 hectáreas o algo así, ¿no? Y ahora se quemaron 10 millones de hectáreas, entonces no hay chance de comparación, porque de esos 6 millones ni 1% sobrevivió también, yo O creo. tendría que hacerse un plan mejor dicho, muy extendido. Ahora se puede trabajar en una planificación donde la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Aquí la gente sabe, en la orilla de un río, cuando esperas un rato ya aparecen unas hierbas, después aparecen los sauces y cuando te acuerdas ya están los vivos y los zambaibos y ya es un bosque otra vez. O sea, todo el tiempo el bosque está
evolucionando, sucesionando, como dicen los biólogos. Hay una sucesión de un área sin vegetación hasta un bosque. Es un periodo natural, ocurre esto. Entonces, si sabemos que la naturaleza hace esto, podemos promocionar esto. Los sistemas agroforestales de cierta manera hacen esto, ¿no? O sea, lo metemos después entre medio de nuestro plátano o yuca y algunos plantines y gracias a la sombra o la humedad del plátano crece mejor nuestro cacao y arriba del cacao dejamos otra plantita y mientras tanto ya cuando nos esperamos ya tenemos un tremendo árbol maderable, digamos, ¿no? Entonces, permitiendo que el sistema se desarrolle solito y primero con cultivos agrícolas, después con plantas de rápida producción como un limón o un pacay que ya en 3 años tienes frutos, después el cacao y aquí a 50 años ya tumbamos la primera mara o algo así. Pero un sistema agroforestal te sale unos 4.000 bolivianos por hectárea más o menos, entonces para tumbar, reforestar 10 millones de hectáreas otra vez no hay chance, ¿no es? Pero estamos jugando eso, justo el lunes estamos con un taller con productores, con algunas instituciones, pensando en cómo podemos acelerar, ¿no? Aunque sea al voleo, botar semillas de cabeza de mono, de urucú, plantas que crecen rapidito, que dan una sombra, evitamos que otra vez entren los pastos invasivos y ahí entre medio ya aparecen los otros árboles más valiosos y, o sea, permitiendo que esos arbolitos van desarrollándose, ya forman una capa de sombra, protejan este suelo, se va acumulando masa de hojas, se va acumulando humedad en el suelo, porque el bosque no es solo árboles, es también este suelo, que con el incendio también se pierde mucho, se pierde toda esa biodiversidad de bichitos que vive ahí. Entonces, todo eso hay que reconstruir. Y al final los árboles le van a reconstruir mucho mejor que nosotros, ¿no? O sea, imagínate querer reemplazar un montón de lombrices en una hectárea o algo así. O sea, mejor generar las condiciones y los lombrices van a aparecer, ¿no? Continuamos con Vincent Voss en Sache Mojos. Vincent, gracias por toda la explicación. Con toda con ese conocimiento, ¿qué sugieres entonces? ¿Qué es lo que se debe hacer primero? Creo que son varios factores. Muchas áreas que han sido quemadas es también con cierta intencionalidad, ¿no? Hay gente que quiere invadir esos terrenos y si le vamos a convertir en pastizales para vacas o en soyales, ni idea que se restaura, digamos, no vamos a recuperar la naturaleza si la convertimos en otra cosa. Pero en la zona que queremos realmente reforestar, creo que uno de los primeros pasos es realmente asegurar que ya no entre fuego, porque ese es un riesgo grande. Entonces hay que tener todo un plan de prevención de incendios con fajas contra los incendios, sobre todo si es en el borde de una pampa o en el borde de un área que ya se quemó. ¿Para eso hay legislación o hay que hacerla? Existen ciertas normas en Bolivia, hay toda una normativa para las unidades de gestión de riesgo, con los comurades, con narrades, con derrades, todo esto, pero en muchos municipios no se logra cumplir bien, ¿no? Porque la gestión de riesgo requiere bastantes recursos y no se invierte suficiente en esto. Y creo que ahí también tenemos que cambiar los criterios, ¿no? Porque a veces municipios dicen, no, pues no tengo 10.000 bolivianos para ayudar a los bomberos voluntarios, pero al mismo tiempo en Riberalta se quema más de 10 millones de bolivianos en valor de almendros. O sea, ¿cómo no vas a poner 10.000 pesos como municipio sabiendo que estamos perdiendo 10 millones en potencial productivo? Hay que invertir, ¿no? Lo mismo aquí con la ganadería, o sea, si sabe que cuántas vacas se mueran, hay que hacer algo para evitar esto, ¿no? Y a veces es más eficiente que comprarse otro tractor o algo así, ¿no? O más bien compramos un tractor pero pensando en abrir fajas de seguridad. Y entonces ese primer paso, es decir, primero definir que vamos a reforestar o recuperarla como bosque o como pampa, lo que sea. Segundo paso, evitar que vuelva a entrar el fuego. Y el tercer paso para mí es hacer un plan de restauración. O sea, hay gente que dice, botas tu semillita de naranja por la ventana y ya va a tener bosque. Eso es claramente mentira, jamás va a funcionar. Cualquiera que haya trabajado en reforestación sabe que no es así, digamos, ¿no? ¿Qué sería tu plan? ¿Cómo ayudamos a la naturaleza a tomar fuerza ahí con estas ideas como hasta el boleo botamos semillito o garantizamos que no entra fuego y garantizamos que recupera la humedad
En Riberalta tenemos mucho problema con el sujo, que es un pasto que entra y donde quema fácilmente brota otra vez, al ratito está ya poniendo semillas y una vez entre es casi imposible. Entonces, más que reforestar, primer paso es combatir sujo allá, digamos, ¿no? Y así cada ecosistema tiene, ¿no? Entonces, realmente pensar con la naturaleza y permitir que la naturaleza haga la mayor parte del trabajo, porque en la Amazonía la naturaleza es sumamente fuerte, no puedes contra la naturaleza aquí. Hay que cooperar con la naturaleza y más bien que la naturaleza recupere, que haya vegetación, que la naturaleza recupere los suelos, que recupere la humedad. Y después podemos pensar en hacer unos callejones y plantar árboles que nos interesan, almendro, azaí, cacao, lo que tiene de adecuado el ecosistema, digamos. Pero muchas veces no planifican así, ¿no? Como ven una pampa quemada y directamente quieren plantar cacao allá. Y nunca va a sobrevivir en plena pampa quemada un cacao, digamos, ¿no? Primero tiene que darle las condiciones al cacao. Ese para mí sería como un mensaje clave de realmente pensar en las condiciones, pensar en el ambiente también para esa arbolita, ¿no? Su medio ambiente, su naturaleza alrededor de esta plantita, eso tiene que estar adecuado y de ahí recién puede sobrevivir y crecer esta plantita. Para finalizar, ¿tú crees que este es un momento de transición, de inflexión, de que nos ha tocado realmente al fondo? Pues yo, ojalá que ese fuera el fondo. No tienes y que mucha de aquí esperanza. Ya vamos a recuperar. Pues estamos medio en fase apocalíptico, ¿no? Cuando yo estudiaba en el colegio, ya hace tiempo, ahí uno aprendía sobre cambio climático y todo eso, pucha, era algo nuevo y nos preocupaba y lo que teníamos que hacer para evitar. Pues cuando estudiaba en la universidad ya poco hablaban de evitar, ¿no? De mitigar, para que no sea tan fuerte. Y cuando ya empecé mi trabajo profesional, lo de mitigar también era menos importante. Todo es adaptación, ¿no? El cambio climático sí o sí se va a dar, sí o sí vamos a aumentar 2 grados según los modelos internacionales. Y tenemos que aprender a vivir con eso nomás. La práctica ya los modelos estiman por lo menos 6 grados, 10 grados adicionales a lo que ya tenemos y ya es insoportable, digamos, ¿no? Para nosotros, imagínate para una plantita que no puede buscar aire acondicionado, sombra, y se está viendo, ¿no? Esos meses secos. Más antes de Riberalta teníamos como 2 semanas que realmente la sequía era tan fuerte que estaba todo en su nivel crítico para las plantas que ¿no? Con el estrés hídrico. Ya son 2-3 meses ya, ¿no? Entonces hay muchas plantas que ya no viven en este contexto. Y cada vez está peor. Bolivia este año ha liberado más dióxido de carbono que todas las actividades industriales de todo el mundo juntos. Entonces, ¿cómo vamos con el cambio climático si aportamos de esta manera? Y cada año es peor, ¿no? Entonces, realmente los pronósticos son apocalípticos realmente para asustarse, pero ojalá que nos damos cuenta y que cambiamos también. O sea, el problema es que queremos desarrollo y todo el día estamos pensando en desarrollo y al final de la tarde un ratito hacemos algo para el medio ambiente también, no más o menos así como piensa el político, y no va a funcionar así. Tenemos que hacer que el medio ambiente, todo este concepto, sea parte de nuestro plan de desarrollo. Y eso hacemos, por ejemplo, ahí desde el IFA, desde el Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía, proponemos un modelo donde podemos dar uso económico a los bosques para garantizar que mantenemos los bosques. Después de la castaña tenemos azaí, tenemos majo, tenemos cacao, tenemos palma real, la paya motacú, podemos sacar el aceite, aunque sea para biodiesel, para cosmética. Ahorita están hablando de bonos de carbono. Y si sumamos todo esto, tenemos que competir con alguien que quiere tumbar todo para poner una vaca cada 5 hectáreas. No, yo no tengo nada en contra de vacas, pero en este contexto mejor mantener bosque donde podemos, ¿no? Entonces, si podemos hacer esto, y justo estamos ahorita en Trinidad también presentando un Forti Bebé, que es como un Nutri Bebé, pero en vez de utilizar soya y maíz importado de otros lados, en base de chila de plátano, de almendra, con azaí, majo, palma real, recursos de nuestra región que dinamizan nuestra economía,
pero que además son más nutritivos, más saludables todavía que los productos que consumimos. Y están al alcance. Y están ahí, y con unas cuantas investigaciones, porque no ha sido una tremenda inversión que digamos, pero con este podemos desarrollar un producto así. O sea, queremos mecanizar, industrializar el beni, pero no necesariamente es destruyendo, tumbando. Puede ser así también, ¿no? Entonces, para nosotros es un ejemplo fuerte que hemos logrado desarrollar para mostrar que se puede generar desarrollo, pero también cuidando este planeta, ¿no? Lo llamamos salud planetaria. O sea, para cuidar nuestra salud, hay que también cuidar la salud del planeta. Del resto. Te saqué un hálito de esperanza. Son esas cosas que muestran que sí se puede. Sí se Solo que ojalá que estamos a tiempo y ojalá que no solo seamos unos cuantos soñadores que apuntamos a esto, pero realmente que los recursos del país se van a esto, ¿no? Porque ahorita los recursos van a petróleo, gas, a la minería, a muchas cosas que son bastante dañinos, ¿no? Creo que ha sido un gran mensaje el de Vincent Bot. Gracias, Vincent, por estar aquí en Sachemojos, y nosotros no vamos a dejar esta línea de examen, de análisis, de mostrarle la realidad a todos ustedes. Volvemos con Sachemojos. Cumplido el tiempo, terminó nuestro horario, terminamos Sachemojos. Vimo Karine Tepona semana. Nos vemos la próxima semana. Rusurupaya meme noviono. Gracias, señoras. Rusurupaya tata noviono. Gracias, señores.